La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó como un castigo las sanciones impuestas en su contra por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea por atentar contra los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. La también primera dama exigió respeto a los gobiernos de estos países que la han sancionado, porque según sus palabras, ya no quieren más injerencia de extranjeros. Hay una pandemia de agresiones contra los pueblos, en tantas partes les llaman sanciones, pero son agresiones, porque, ¿quién ha facultado a alguien para establecer castigos? Porque sanciones quiere decir castigo, reprochó Murillo. Las sanciones impuestas contra Rosario Murillo le impiden viajar a Canadá, Estados Unidos, Suiza y a todos los países miembros de la Unión Europea. También se le impide hacer negocios con sus ciudadanos y sus cuentas bancarias y demás bienes le fueron bloqueados en estos países. Respeten, esa es la clave, por eso decimos. También es pandemia la falta de respeto a la voluntad de los pueblos, también es pandemia, fruto del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, la soberbia y la supremacía, dijo Murillo, agregando que estos países quieren mostrarse como dueños del mundo. Al igual que la vicepresidenta Murillo, empresas ligadas a la familia de Daniel Ortega y sus funcionarios han sido objeto de sanciones internacionales por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y saqueo a los recursos del pueblo de Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo esperan ser reelegidos el 7 de noviembre próximo, en un proceso electoral que ha recibido críticas desde la oposición por el encarcelamiento de todos los precandidatos presidenciales, la elección de un Consejo Supremo Electoral controlado por los sandinistas y la represión gubernamental contra todo el que se opone a la tiranía sandinista. Estados Unidos y la Unión Europea ya le sentenciaron a Daniel Ortega que no lo reconocerán como presidente de Nicaragua si esas elecciones no las realiza con todas las garantías democráticas. El gobierno de Daniel Ortega, a través del Banco Central de Nicaragua, recibió un préstamo por $353.5 millones del Fondo Monetario Internacional, esto para hacer frente al impacto económico generado por la pandemia del COVID-19 en el país y para fortalecer las reservas internacionales, informó este lunes el Banco Central de Nicaragua. La decisión del organismo multilateral ocurre a pesar que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se esfuerza en minimizar el impacto de la pandemia en el país y en vez de dictar medidas de protección, planifican y realizan actividades culturales, deportivas, políticas y comerciales que implican aglomeración de personas. Entre mayo de 2020 y marzo de 2021, Nicaragua también recibió 7 préstamos de organismos multilaterales para combatir la pandemia del COVID-19, por un monto total de $523 millones. Sin embargo, la transparencia en la ejecución y control de préstamos adquiridos por el gobierno es mínima, según el reporte global 2021, elaborado por la organización internacional Budget. En total son más de $875 millones que se suman a la deuda externa del país. La lista de familiares del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, nacionalizados en Nicaragua, continúa creciendo. Este martes, la Dirección de Migración y Extranjería otorgó la nacionalidad nicaragüense a otros 3 miembros del núcleo familiar del exmandatario, quien huyó de El Salvador para evitar enfrentar los cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. Según las resoluciones de Migración y Extranjería, los nuevos nicaragüenses parientes del expresidente salvadoreño son: Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo, Alejandra Sofía Guardado Sánchez, nieta, y Carlos Manuel Pacheco Guardado, bisnieto. Con ellos, suman 8 los familiares de Sánchez Cerén, que han sido beneficiados por las autoridades migratorias, luego que este fuera acogido como estrategia para evadir la justicia en su país. El exmandatario salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua en julio de este año, después que la fiscalía de su país abriera una investigación en su contra por haber recibido $530.000 de manera ilícita, cuando fue vicepresidente del también acusado por actos de corrupción Mauricio Funes Cartagena, también nacionalizado nicaragüense. La medida adoptada por Ortega busca frenar cualquier solicitud de extradición de la Fiscalía de El Salvador contra Sánchez Cerén y convierte al Estado de Nicaragua en refugio de funcionarios corruptos. En julio del 2019, Ortega también nacionalizó al exmandatario salvadoreño, Mauricio Funes Cartagena, acusado por corrupción en su país, y a toda su familia. De acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política, los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. El fanático sandinista, William Grisby, director de Radio La Primerísima, arremetió nuevamente contra los obispos nicaragüenses, mismos a los que calificó de ángeles del demonio, porque según él, lo que predican es veneno, y que además se creen la mamá de Tarzán.
La reacción del simpatizante del Frente Sandinista se da luego que el fin de semana, los obispos Silvio José Báez y Rolando Álvarez cuestionaron a los poderosos que atacan a la Iglesia para tratar de doblegarlos. En esta lucha por la soberanía, determinación, una de las cosas que hemos ido conquistando es liberarnos de la tutela de los jerarcas de la Iglesia Católica, de cualquier iglesia. Las decisiones no las podemos tomar sobre la base de los intereses de ellos o de sus preceptos. Hemos alcanzado plena independencia de los jerarcas de la Iglesia, dijo Brisby, en sintonía al discurso de Ortega y Murillo, quienes han catalogado a sacerdotes de hijos del demonio. En la homilía del domingo, Monseñor Silvio José Báez y Rolando Álvarez criticaron duramente a los poderosos que quieren sustituir a Dios y hacen su pseudo-religión y que quisieran que la Iglesia fuera como los perros mudos. Es increíble cómo usan los púlpitos para predicar el veneno, además que se creen la mamá de Tarzán, dijo Brisby, quien en abril del 2018 catalogó como masacre la respuesta del régimen de Ortega y Murillo a las protestas y meses después se alineó a la narrativa del supuesto intento de golpe de Estado. En su homilía, Monseñor Silvio Báez expresó que la Iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad, ni preocuparse de perder privilegios en la sociedad. La Iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad y sin preocuparse de llegar a perder privilegios en la sociedad. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la Iglesia. Sobre Dios, porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar, tomando las prerrogativas y derechos que solo le corresponden a Dios, como el derecho de la vida. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos, y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo, porque pretenden ser el centro del mundo. Se han creído sus propias verdades como las grandes verdades y peor aún como verdad absoluta. Ellos son su propio mundo. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Este lenguaje es muy duro, sí, porque los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras. Viven en un mundo surrealista, dicen medias verdades que son peores que las falsedades, se inventan aparentes verdades, dicen falacias y sofismas, es decir, mentiras con apariencias de verdad. Este lenguaje es muy duro, porque quisieran que la Iglesia fuera como los perros mudos, que la Iglesia no hablara, no denunciara la injusticia. Más aún, quisieran que la Iglesia les haga de cortesanos o que la Iglesia sea su cortejo, cuando la Iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la Iglesia es pueblo.